Hola, buenas tardes. Hoy estamos ya a 5 de mayo, es martes, y las cifras de número de pacientes confirmados y el número de fallecimientos y de pacientes curados no ha variado respecto a la de ayer, por lo menos según los datos que indica la web de la Consejería de Salud. Eh, en el hospital sigue sin haber ningún paciente confirmado. Hay varias sospechas en plantas de hospitalización, ingresados, pendientes de pruebas que no se han podido confirmar todavía. Y nosotros queremos expresar desde el sindicato, de la plataforma, varias incertidumbres que se nos plantean con esta situación, que ahora mismo en el hospital es buena porque no hay ningún paciente confirmado e ingresado dentro del mismo, pero diversos aspectos que nos van a afectar tanto a los sanitarios como a la población de aquí de la comarca. Primero, que la incertidumbre sobre el tema de cómo se va a llevar a cabo la desescalada en caso de que no fuera, que no siguiera adelante la convalidación de una nueva prórroga del estado de alarma, porque sería un problema para poder seguir las distintas fases que se han ido poniendo para el desconfinamiento y la desescalada, que parece que por primera vez, aunque de una forma un poco complicada, se estaban haciendo las cosas de forma bien, paulatina y pensándolas antes de que llegue la situación y que ya sea irremediable. Y ahora pues esto es una incertidumbre porque no queremos ni que el sacrificio del conjunto de todos los sanitarios, ni el sacrificio de la población estando encerrado en sus casas 50 días, al final no haya servido de nada, ¿no? Una pandemia completamente controlada y parada, no tiene sentido que ahora no se tomaran las medidas necesarias para que esto siguiera a bien y se siguiera controlando y no diéramos paso atrás con un rebrote importante. Eso es lo primero. Lo segundo, que incluso aunque no haya ningún rebrote ni ningún repunte de casos aquí en la comarca, en nuestros centros sanitarios el tema de los equipos de protección individual sigue estando prácticamente casi con los mismos problemas después de 2 meses de situación. Es decir, que tenemos escasez de equipos de protección individual porque aunque no haya pacientes con enfermedad confirmada ingresados dentro del hospital, en la atención primaria tienen que seguir atendiendo urgencias, yendo a los domicilios y tiene que ir el personal perfectamente protegido para evitar el contagio. Y igualmente aquí en el hospital, los pacientes que están ingresados como sospecha, pues también hay que utilizar equipos de protección individual para evitar el contagio en el caso de que finalmente se confirmara que tienen la enfermedad. Pues el tema de los equipos de protección individual, a pesar de la altura a la que nos movemos ya, de 2 meses de situación de pandemia, estamos prácticamente con los mismos problemas. Hay algunos casos, algunas mascarillas de protección avanzada, algunas más de las que había, pero por ejemplo, bata impermeable o equipos de EPIs completo para formar equipos de protección individual completos y en condiciones, sigue habiendo bastante escasez. Nos tenemos que, digamos, ir apañando con material que no es el indicado, con combinaciones de material para estar lo mejor protegidos posible y pasando la situación, pero equipos de protección individual en condiciones y como deberían estar a disposición de los sanitarios que lo tengan que utilizar, sigue habiendo mucha escasez. Esa es la segunda incertidumbre, que aunque no tengamos pacientes, los que hay y a los pacientes que hay que atender y a los que vienen al hospital, los sanitarios tienen que seguir protegiéndose y no pueden hacerlo bien. Y la última incertidumbre que tenemos para el tema de poder atender correctamente a los pacientes, a la población y que la población tenga también garantía es el de los test. Los test serológicos que se están haciendo solo a los sanitarios son de dudosa fiabilidad, se están haciendo con una técnica que pensamos que no es la óptima, con un tipo de muestra de sangre que puede que no sea la óptima. No tenemos estudios de la consejería serios donde nos digan por qué se está utilizando el tipo de muestra que se está utilizando y no tiene sentido que
en caso de que se hicieran con una técnica buena, esto no se pueda extender al resto de la población cuando haga falta. Si en principio no tiene sentido que una persona, por ejemplo, tenga que ingresar para una intervención quirúrgica programada y haya que hacerle una prueba PCR, aunque no tenga síntomas, y un médico de familia en un domicilio vea a un paciente con sospecha de coronavirus que no está como para derivarlo al hospital y que por el hecho de estar en atención primaria no le pueda hacer la misma prueba PCR. Es decir, seguimos viendo mucha diferencia entre las formas de atención en atención primaria, en atención hospitalaria, y que nos parece que se le está sacando poco provecho al número de pruebas diarias que podemos hacer. Sí, se piden las que nos dejan que pidamos, pero habría que seguir pidiendo muchas más de las que tenemos. No nos permiten por ahora hacer en ronda más de 30 pruebas y nos harían falta mucho más para el caso, por ejemplo, de los pacientes que se ven en primaria y que no se pueden terminar diagnosticando. Entonces, esos pacientes no cuentan en las estadísticas y hay muchos que habrán pasado ya la enfermedad y algunos que puede ser que estén todavía por pasarla. Con el tema de los sanitarios pasa exactamente igual. Con los test serológicos que están haciendo, de escasa fiabilidad, pero los que salen positivos, como de haber pasado ya la enfermedad, tampoco cuentan en las estadísticas, porque hace una semana el Ministerio cambió la definición de caso y si no tiene hecha una PCR, que no se le ha hecho a todo el mundo, si no la tiene hecha y confirmada, no se puede dar como un caso positivo y tampoco cuenta en las estadísticas. Es decir, que al final vamos viendo pruebas de que probablemente hay más sanitarios afectados de lo que pudiera parecer. No tenemos los datos exactos ahora mismo, pero estamos intentando conseguir esos datos, incluso la repetición de las pruebas para tener certeza absoluta de cómo está la población de sanitarios, y tenemos que seguir exigiendo que los médicos de familia puedan hacer pruebas PCR o test serológicos a los pacientes que lo necesiten para poder ser perfectamente diagnosticados y para controlar la pandemia en la fase de desescalada, que es lo que está diciendo el Ministerio. Tenemos que tener a los casos que haya de COVID localizados, diagnosticados y controlados a todos sus contactos. Y eso es la única forma de hacerlo por parte de los médicos, del personal sanitario de atención primaria, es haciendo pruebas. Es decir, ante la falta de pruebas, la desescalada puede carecer de seguridad y de fiabilidad en lo que estamos haciendo. Volvemos a meternos en un terreno prácticamente a ciegas, que hay que hacerlo, porque una vez que está contenida la pandemia hay que desescalar, pero volvemos de nuevo a hacerlo a ciegas. Y en nuestra comarca, pues, un ejemplo de lo que está pasando en otros sitios y en otras provincias de España. Pero como nos afecta a nosotros, tenemos que exigir que esto cambie de una vez por todas, porque si no volvemos otra vez a meternos en terrenos que no conocemos y muy difíciles de controlar. Esperemos que esta situación vaya cambiando en los próximos días y vamos a seguir exigiéndole a nuestras autoridades sanitarias a que así lo hagan. Venga, un saludo y hasta otro día.